Muy buenos días, mis queridas hermanas. Gracias a Dios por un nuevo día y por algo tan hermoso como es unirnos de esta manera que así ha querido el Señor, por lo que ha venido sucediendo. Pero sabemos que Dios es bueno, siempre quiere lo mejor, que esté preparada esa tierra para recibir lo que Él nos quiere hablar hoy en día. Y hoy en el tema de bondad, viene un subtema que se llama humildad. Hay un eslogan en una tienda de cosas que dice que todo el mundo es un poco raro, excepto tú y yo. Y a veces tengo dudas de mí o de ti. ¿Alguna vez has detectado ese tipo de actitud en tu persona? Pero la pregunta es, en esa última palabra, ¿qué es raro? Si vemos una anciana con un sombrero, con guantes blancos o guantes, con su bastón, y platica con plantas o platica con pájaros, ¿es rara? No cabría, o extraña, y no cabría pensar que no es una parte interesante de la increíble creación de Dios y lo que ella hace. De manera muy personal o a usted, de verdad, piénselo. Hay personas que son especiales. ¿No podríamos ver más allá del horizonte a esas personas? Tal vez hay algo que se pueda aprender de ellos. O personas que desafían lo que creemos normalidad. Estoy hablando sin retar a Dios, que se comprenda. Pero si fuéramos normales todos, no sé, como un patrón igual, sería como muy aburrido, ¿no? Porque no somos robots. Y sería muy bueno, piénselo, sería algo extraordinario, hablar con personas y saber qué es lo especial que es de cada una de ellas. Normalmente nosotros tenemos unos pensamientos muy desconsiderados y esos pensamientos desconsiderados van que provienen del orgullo de cada uno. Y una de las palabras o frases o como las quiera poner cambiadas de otra forma, lo que sea, ay, yo jamás haría algo así. ¿Lo ha oído o lo ha hecho? Bueno. Y sí, quizás sea verdad, ¿no? Hay cosas que a lo mejor usted dice yo no las haría. La conclusión es que todos somos pecadores, en eso no cabe ni la menor duda. Pero pues sí somos una verdadera y diferente variedad. Todos. Y fíjese algo, que todas esas fallas que vemos con demasiada claridad en los demás, muchas veces las albergamos en nosotros mismos, en nuestro propio cuerpo. Y la razón es que reconocemos los pecados porque estamos demasiado familiarizados con ellos nosotros mismos. En la materia de psicología la llaman proyección. Un ladrón siempre va a pensar que le están robando. El amigo, el vecino, quien sea, siempre piensa que le roban. El chismoso acusa a su amigo de destruir su reputación o de que si sabe algo, como es chismoso, pues el otro le vaya a chismear su vida. El desconfiado, pues cree que el otro nunca le va a tener confianza.
Si verdaderamente nos entendemos de manera a nosotros mismos, de los fracasos que tenemos, vamos a ser un poquito más humildes. Pablo siempre notó esa tendencia humana hacia el orgullo. Él exhortó a los filipenses en capítulo 2, versículo 3, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Explica cómo debemos tener los mismos pensamientos que tuvo nuestro Señor, quien era un Dios inmaculado. Dice Filipenses 2:7, el cual se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y yo le hago una pregunta, ¿no sería la gran humildad demostrada? Ser Dios y convertirse en un siervo. Es un Dios, y no un Dios de D chiquita, un Dios, el único. También murió de una manera humillante, murió en un madero, en la cruz, para ti, para mí, para nosotros. Nosotros sí merecíamos la muerte, pero Él quería que viviéramos, y era para poder vivir. Y si el perfecto Dios Jesús pudo convertirse en un siervo humilde, entonces tú y yo, que somos imperfectos, debemos caminar en humildad con nuestros semejantes pecadores. La poca bondad que se encuentra en nosotros es simplemente un regalo de parte de Dios. Jamás podrías darte por la bondad ni tantito crédito por ella. El reformador inglés del siglo XVI, John Bradford, vio a un criminal en su camino que iba a ser ejecutado. Y él dijo esto: allí voy yo, si no fuera por la gracia de Dios. Todos pecadores, nadie que haga lo justo. Y muchas veces cuando pensamos, vemos a otras personas en términos de merecimiento o dignidad. Por ejemplo, pasa fulano, ¿no? Y no doy nombres. Me ofendió. Así que no le voy a ayudar a salir de su miseria. Ahí a ver cómo le hace. Y pensamos de otros. Fulana es súper popular. Probablemente le ayudaré con su trabajo para que sea mi amiga. Y de manera subconsciente, ¿será que le asignamos un valor a los demás en relación a nosotros mismos y luego procedemos a pensar bondadosamente acerca de ellos o no tan bondadosamente? Y la Escritura nos dice en Colosenses capítulo 3, versículo 12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Colosenses capítulo 3, versículo 12. Y a menos que estemos pensando que alguno de nuestro prójimo no merezca nuestros pensamientos amables, Jesús responde a nuestras protestas. Lucas capítulo 6, versículo 35. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada. Y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es el benigno para con los ingratos y malos. Santiago advierte en contra de la parcialidad. Santiago capítulo 2, versículo 1 al 9.
Ahí está describiendo a dos hombres entrando a una reunión. Uno es un hombre rico, vestido con ropa y joyería fina, y el otro es un hombre pobre, vestido con ropa sucia. Si diéramos atención favorable al rico y rechazamos al pobre, estamos juzgando de una manera contraria a la ley real, que es amar a vuestro prójimo como a nosotros mismos. La persona verdaderamente bondadosa tiene un sentido de equidad y de estima a todas las personas como criaturas valiosas de Cristo, de Dios. Ahora, ¿qué es la empatía y la compasión? Nosotros somos llamados a mostrar compasión a nuestro semejante. Romanos 12:15. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Gálatas 6:2. Sobrelleva a los unos las cargas a los otros y cumplid así la ley de Cristo. Vamos a imaginarnos una escena muy dolorosa. Cuando que nuestro Señor Jesús está frente a la tumba de Lázaro, viendo el pesar de amigos, de familiares. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Lloró. Nosotros también debemos entrar en los pensamientos y sentimientos de nuestro prójimo y luego preguntar, ¿qué puedo hacer para levantar esta carga? Y es muy probable que una palabra apropiada le va a dar a una víctima, por ejemplo, de cáncer, la valentía de enfrentar otro tratamiento de quimioterapia. Yo no sé si lo ha tenido y se lo ha podido hacer. Tal vez un abrazo, el contacto o una sonrisa pueda decir, comprendo, yo también he vivido lo mismo. Una ayuda que se te da en forma de comida, de ropa, de dinero, también pueden brindar bondad y alivio. Y ya sea que seamos grandes o pequeñitos, todos somos llamados a preocuparnos por los demás. Discernimiento. ¿Podremos amar a cualquier persona sin reparar en si están haciendo bien o mal? Usted podría decir de ninguna manera. Jesús nos advierte que no pequemos ni que entremos en situaciones de tentación. Y Mateo 7:20 nos dice, así que por sus frutos los conoceréis. Todos debemos tener discernimiento con el fin de protegernos a nosotros mismos del mal, pero todavía le podemos mostrar benignidad de amor a los que no están caminando los caminos de Dios para llevarlos al Señor. Qué difícil ha de ser cuando usted tenga que convivir con ellos, con los que pues dicen o no conocen a Dios y que tuvieran que estar en nuestra casa, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que llevarlos al Señor. Mateo 7:1 nos dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y esto no contradice y no debe de ser malinterpretado como Mateo 7:20. Y habla de un juicio sobre todo apresurado, que se llega a conclusiones sin saber toda la información. Cuando se juzgan los motivos de otro de manera equivocada o cuando se hacen públicos los pecados de otros. Pero cuando se hacen públicos los pecados de otro, los cuales fueron por una malicia o malentendidos. Estos versículos están condenando el juicio hipócrita. Y nuestro Señor Jesús pregunta por qué usted y yo criticamos al vecino por la paja en su ojo cuando no podemos ver bien a causa de la viga que está en el nuestro propio.
¿Qué tenemos que hacer? Limpiarnos de nuestro propio pecado antes de entrar a purificar a los demás, a cualquiera. Y cuando hagamos esto, va a ser muy probable que nos volvamos lo suficientemente humildes para dejar de juzgar de manera injusta por completo. El amor. Cuando usted tiene una planta y echa agua cada día que le corresponde, sube por las raíces al tallo, las ramas, llega a las hojas. El amor es la fuente de vida que alimenta nuestro pensamiento de misericordia. Con amor tenemos humildad, empatía y discernimiento. Y podemos florecer con la paz y el gozo que acompaña a esa filosofía de bondad y podremos alimentar a los demás con los frutos que vendrán de manera inevitable. Con ese amor en el corazón, la línea entre mi felicidad y la de mi prójimo se borrará. Multiplicaremos el gozo de los demás y nos dividimos las cargas. Colosenses 3:14. Y los frutos vendrán. Los pensamientos que son benignos no pueden evitar ser mostrados. Colosenses 3:14 nos dice lo siguiente. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Tenemos que entender que nuestra mente debe de abrirse. Lleguemos a evitar llegar a conclusiones muy equivocadas, con malicia, y tengamos pensamientos que también sean gentiles. En ejemplos cotidianos lo diré en este momento. ¿Alguna vez ha conocido hombres que tengan muchos hijos y a veces se quedan sin trabajo? Y que llega un tiempo y una etapa de que no tienen trabajo. Y de repente llegan a hacer esa parte de responsabilidad, que si la esposa tiene trabajo, llegan a hacer esa parte que no traen dinero. O sea, no están proveyendo. Y visto desde el mundo, pues es alguien que no tiene mucho respeto, ¿verdad? Desde el mundo. Visto de afuera, es alguien que no merece mucho respeto por parte de ellos. Y
Hay hombres que así están viviendo hoy día, ¿no? Que no consiguen trabajo, etcétera. Pero ¿qué le pasaría si usted escuchara esto? Que es un soldado que sirvió y que tiene algo que contar, ya sea de policía o del ejército, y si estuvo en las batallas. ¿Qué tendría que usted supiera quién era él? ¿Qué se imagina si ese hombre en todo esto hubiera caminado entre cadáveres? Y después de un tiempo, él platica, se comunica que sobrevivió y al menos está físicamente más o menos bien. Imagínese cuántas batallas, si es que luchó, si peleó. Cuántas cosas tiene que estar tomando o para ahora recuperarse, tal vez de heridas, de cosas que hayan quedado, etcétera. Y quiero decirle que mucha gente que regresó de guerra o estuvo en cosas, pues la verdad, pues no creo que les hayan seguido ayudando. Hay quien, después de una guerra, de venir de esa situación de haber defendido un país, pues viene con un estrés postraumático. Y ahora lo llaman así. Pero hay personas que tienen un corazón valiente, un corazón de patriota, un corazón de verdaderamente responsabilidad tan grande para lo que hasta ellos nos brindan a nosotros sin sin tener que hacerlo. ¿Y cuántas veces esas personas que hasta se ven como retraídas nos han causado como ciertas situaciones de rechazo? Porque yo me hago una pregunta, ¿qué hubiera pasado si usted hubiera estado en la vida de él, en una guerra, en una batalla, en situaciones tan difíciles como lo es esto? Muchas veces como padres nos enfocamos más en la falla de nuestros hijos, con una vista muy microscópica, que es lo que llama nuestra atención, y eso a los padres nos estorba, porque no vemos todo el panorama completo. Un joven es básicamente un buen hijo, solo que es un trabajo que va en progreso. Hay que ver siempre el panorama completo, tener que cuidado de juzgar motivos, evitar la evaluación microscópica, enfatizar lo positivo en él o ella. Después de todo es el tratamiento que deseamos de parte de los demás y no somos todos trabajos en progreso. Yo le voy a hacer una pregunta para que usted la analice. ¿Hay alguna familia en la iglesia, en la escuela, en el vecindario que tenga muchos problemas?
problemas como enfermedades mentales, enfermedades físicas, dificultades económicas, de trabajo, relaciones personales o cualquiera de las combinaciones que vienen atrás. De todas las que hemos hablado. Sabemos que esas dificultades pueden afectar a la comunidad en general, especialmente a una iglesia. Es necesario que los demás miembros continuemos con la ayuda, con el sacrificio, con el tiempo, con el dinero, con el esfuerzo. ¿Y alguna vez nos hemos descubierto juzgando a estos amigos, preguntándonos si no tienen otros problemas de alguna manera como consecuencia de sus actos? Tratando de encontrar una razón en ellos. ¿Es que eres pecador, por eso estás así? ¿Los culpamos? ¿Somos como esos amigos de Job? Ayudándolos al iluminarlos sobre los pecados por lo que posiblemente Dios los esté castigando. Y podría ser que nuestros juicios fueran correctos en alguna parte. Pero ¿no será posible que Dios tenga un propósito que sea doble, diferente? ¿También estará probándolo a usted? Dios verá por arriba de tu hombro a tu corazón diciendo, he puesto a este individuo y a su familia cerca de ti. ¿Los vas a ayudar con problemas a corto y largo plazo? ¿Perseveras en ellos de la misma manera que yo, te dice Dios, persevero contigo aunque seas pecador y aunque sean pecadores? Dios no ama el pecado. Bueno. A veces miramos como por encima. Yo no sé si usted algún día le ha tocado recolectar algo. Naranjas, manzanas, si usted tiene un árbol de frutos o tiene también chiles, que ya ve que salen en una rama. A veces todos se tornan del mismo color y ya están listos para quitarlos. Todos, algunos no, porque están muy verdes. Pero la pregunta es, ¿le ha pasado que a la hora de recoger esos frutos de repente quedan unos guardados abajo de las hojas o no los vio, etcétera? Siempre vemos como muy superficial. Y podríamos ver de donde recogimos, podríamos ver ese arbusto o árbol por diferentes ángulos y nos daríamos cuenta que no todos los frutos fueron bajados. Y muchas veces así juzgamos las situaciones, muy por encima, muy superficial. Y se hace un juicio. Después descubrimos más datos y cambian, créamelo, toda la historia. Hace poco tuvimos una situación bastante que Dios mostró de una manera sorprendente en nuestras vidas. Y gracias a Dios, porque esas cosas solo Él las puede hacer. Aún en situaciones de tormenta muy fuertes, Dios quiere sacarlas para hacer cosas mejores. Pero de lo que se vio en esa situación, créamelo, hay cosas verdaderas que muchos vieron y Dios lo muestra y que no lo son. Y tristemente, Dios muestra las cosas de una manera más profunda que la que podemos ver nosotros. Y a veces pasa que en esos arbustos, por ejemplo, hay ciertas, por ejemplo, en la de los chiles, hay ciertas espinitas pequeñitas. Entonces usted tiene que quitar de una manera correcta los chiles. Y si no, a veces se lastima, se raspa, le pica. Y a veces decimos, bueno, voy a quitar lo que pueda porque eso no me gusta, me espina, es un tallo muy espinoso. Y así vemos a la gente.
y enfocamos los rasgos positivos o simplemente relegamos como inferiores a causa de las espinas lo que vemos. Y con una enseñanza de bondad escrita en nuestro corazón, podríamos ver el fruto mejor que las espinas y tendríamos un corazón compasivo por nuestros semejantes aún más. Es que a veces valoramos a los pecadores de una manera que no es la correcta. Dios no ama el pecado. Y cuando usted tiene una labor de líder, de pastor, de lo que nosotros Dios nos ha puesto a hacer para su pueblo y para todos, amando a nuestros semejantes, darle las bienaventuranzas, lo que es el evangelio, lo que es la vida, para que puedan nacer, ¿sí? Pero al otro, al que es pecador, o sea, los vemos como, ay, este es pecador. Religiosidad se llama ver así. Pura religiosidad. Yo estoy mejor, ese es indigno. Y nos queremos meter en un lugar para que nada nos toque. El pecado, muchos de ellos religiosos creen, el pecado lo controlo. El pecado se controla. Mentira. Usted tiene que tener una comunión verdadera, auténtica con Dios. Vivir una vida que persevera, que camina conforme a la santidad que Dios quiere. Pero de ahí a que usted diga que no peca, miente. Miente totalmente. Hay personas que producen muy poco fruto o nada y que sus espinas son dolorosas, prominentes. Pueden ser humildes, empáticos, compasivos, discernientes, amorosos hacia ellos. Y pueden hasta orar. Y poder orar para que el Dios Todopoderoso los ayude y los cambie. En lugar de estar viendo a esa persona como un adolescente rebelde, podemos ser una persona amigable hacia él y orar por su conversión y hablarle de Cristo. En cuanto Dios pidiendo esa sabiduría para poder hablar con él. Pero algunos juzgan más a la madre desorganizada y ni siquiera con amor o sabiduría instruyen. Alguien que dice, es que trae muy mal a los niños, ¿la instruyes? Te toca un lugar de liderazgo, un lugar donde tú puedes hablar con ella. La niña viene sucia de sus pies, viene mal sin calcetines, tendrá frío. Por favor, si usted necesita que le ayudemos en algo. O sea, esa es la otra parte como hijos de Dios que nos toca. En lugar de nada más pasar rápido y dar una sonrisita. Es como cuando pasamos con el indigente, ¿no? Le aventamos el folleto, le damos una moneda y una sonrisita. Yo le voy a decir de un indigente, en un cristiano. Y lo digo así porque da testimonio de lo que Dios hace en sus hijos y de los que queremos renovarnos y de los que queremos vivir en una comunión con Dios. Porque no es una elección, es real. Era un indigente, una persona, esto fue real. Real. Pasó por la calle, él tenía un local de perros, como es que no era veterinario, él vendía alimento, los bañaba, los rapaba, vendía cosas de veterinaria, pero veterinario él, la persona que le estoy hablando no lo era. Y pasó un indigente. Y él salió. Seguramente oyó la voz de Dios.
Él salió y le dijo, ven. Lo llevó a bañarse. Le puso ropa que tenía ahí. Lo invitó a comer. Y llorando esa persona le dijo, yo conocí a Dios, pero renegué y me hice rebelde. Y hasta este punto volví a caer. Gracias por reflejar ese amor de Dios hacia mi vida. Y volvió ese muchacho otra vez. A veces nos disgusta la manera de vestir de cierta chica adolescente o que va a nuestra congregación. O podemos ver con nuestros ojos, es que viene así, es que viene acá viendo de manera superficial. ¿Por qué no sentarse con la persona? ¿Por qué no orar por esa persona? ¿Por qué no dar por esa persona? ¿Por qué no cuando conocemos una persona que está empezando a hablar de todo, de la disciplina, de cosas o a criticar, hablar con ella, que no está correcto, que critique de esa manera tan ligera? Y se lo voy a poner de un ejemplo muy así como normal. Usted le llama a alguien y el teléfono está ocupado. Vuelve a llamar y el teléfono ocupado. Vuelve a marcar más tarde y el teléfono ocupado. ¿Y qué es lo que asume? Ay, se la pasan todo el tiempo hablando, chismeando, quién sabe qué tanto hablan, nunca podemos comunicarnos. Así pensamos y así hablamos. Y la pregunta es, ¿y si se quedó el teléfono descolgado? ¿Y si las personas están enfermas? ¿Y el teléfono se quedó descolgado por error? O definitivo, no sé si suene así como cuando se lo cortan el teléfono porque no lo puede pagar. Mejor sus conclusiones. No con mentiras. Sus conclusiones, sus pensamientos deberían de adornarse con bondad. Lo que sí le puedo decir es que Jesús nos lo dijo muy claro, que amemos a nuestros enemigos, en Lucas 6, y continúa con una enseñanza para guiar nuestros pensamientos, pero no se queda diciéndonos que hagamos lo correcto, también hay recompensas, y sus palabras son una conclusión apropiada. Lucas 6, 36, 38. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro recazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Lucas capítulo 6, versículo 36 al 38. Ah, las palabras, ¿verdad? ¿Qué palabras? Podemos decir que los palos y las piedras rompen huesos, ¿verdad? Pero podremos decir que las palabras nunca lastimarán. Podríamos decir que esas frases que tomamos no lo son ciertas, que lo opuesto puede ser verdad. Dice, los palos y las piedras pueden romper mis huesos. ¿Sí? Y tal vez 6 semanas enyesado el dolor se vaya. ¿O no? Pero las palabras que alguien le diga, pues pueden seguirle quemando. Y sus ojos de sus lágrimas llenándose, recordando. Y las cicatrices perduran a lo largo de los años. Y todos, si usted lo sabe, de alguna manera, en algún punto, hemos sido conmovidos por el poder de las palabras, para bien o para mal. Desde que somos niños, desde que nacemos,
nos fueron moldeando esas palabras también. Le moldearon las palabras amorosas de una mamá, de un papá. Porque esos son ladrillos que construyen relaciones, ¿lo sabe? Si tiene hijos y ahora está en Cristo, sus palabras construyen a su hijo. Unas palabras de enseñanza tanto de los padres como de maestros van a prepararlo a un futuro. Unas palabras ofensivas te pueden quebrantar o te pueden fortalecer. Unas palabras cuando ya somos adultos tienen el poder de hacerte feliz, triste, satisfecho, enojado, asustado o aliviado. Esas palabras impactan tu vida de una manera, pero tremendamente. ¿Son poderosas las palabras? Santiago compara la lengua, nuestras palabras, el timón que puede hacer virar a una gran nave en presencia de esos vientos que vienen con todo. La lengua es pequeña, pero sin embargo es jactanciosa de grandes cosas. Puede encender hasta fuegos. Sin la gracia de Dios, hay mucho pecado con nuestras palabras. Solo la gracia de Dios puede verdaderamente tomar esa lengua y hacer que nuestras palabras sean puras, apacibles, gentiles, misericordiosas, sin parcialidad o hipocresía. Santiago capítulo 3. Toda la escritura está repleta de versículos con este tema. Y son principios claros. La comunicación es importante. Dios se ha comunicado con el hombre desde la creación. Era hermoso en ese entonces, pero llegó a estropearse por la caída en el Edén. Y no obstante, la infinita bondad de Dios, sus palabras nos dieron las buenas nuevas que anuncian del Evangelio. Sus palabras abrieron la puerta a un nuevo comienzo. Hoy tenemos la palabra escrita, la Biblia, que es la guía para una vida. Y nosotros, por otro lado, le respondemos a Dios con nuestras oraciones. Le expresamos sentimientos profundos de nosotros, dentro de nuestro corazón. Y esa comunicación Dios-hombre es necesaria, imprescindible. La comunicación de persona por persona es algo vital. Nos transmitimos información entre nosotros, nos expresamos emociones, relatamos eventos, aprendemos, enseñamos, discutimos planes. Las palabras son la esencia de la relación. Y hay una variedad maravillosa entre nosotros en la cantidad de palabras que pronunciamos y el estilo que cada quien emplea. Otro principio es que el pecado está detrás de nuestras palabras. Y es muy molesto tener que referirnos al pecado, pero esa es la realidad. Somos pecadores. Nuestro corazón es pecaminoso. Las palabras que fluyen de tu corazón son palabras pecaminosas. Cuando se comprende y la naturaleza de las palabras pecaminosas, podemos pelear contra la tentación y llegar a ser mucho más positivos, más gentiles, más amorosos con nuestras palabras, con la ayuda de Dios. Hay malas palabras y palabras buenas. Podemos dividir esas palabras en dos categorías: simplistas
que aunque en la vida real las categorías pueden resolverse con facilidad. Las malas palabras como las que lastiman en esa definición a la gente, que pueden dañar relaciones, que deshonran a Dios o al prójimo, o que no producen ningún beneficio. Y podemos decir que las palabras buenas honran, aman a Dios y a mi prójimo, y tienen un efecto que es positivo en los demás. Son verdaderas, son bondadosas, sirven a un buen propósito. Toda palabra buena tiene el poder de sanar a los individuos, a las relaciones, a la forma y de todo lo que hay en comunicación entre nosotros. Y bueno, ya estamos terminando. Las palabras crueles. Tiene muchas formas las palabras crueles. Las palabras que insultan, que golpean como una daga en el corazón. Como por ejemplo, ¿por qué no puedes hacer esta tarea tan sencilla? Nunca lo vas a lograr nada en la vida. Eres un inútil. Y se dice que las esporas de la mala hierba, del chisme, se lanzan al aire y echan raíces en la mente de los que la escuchan. Hay palabras que tienen el efecto de un agua de balde fría helada y que son tan absurdas de hablarlas, pero así suenan. ¿Sacaste una calificación de 10? Seguro fue un examen muy fácil. ¿Ha oído eso? Chisme, calumnia, detracción, presunción, mentira, amenazas, quejas innecesarias, lisonjas, burlas, todo eso es palabras totalmente negativas. Las palabras crueles, conspiradoras, insensatas, airadas, sarcásticas, ociosas, contenciosas, incluso palabras positivas como excelente, dichas en un tono de voz sarcástico, pueden lastimar. Una ausencia de palabras también puede lastimar, como se puede ver en el silencio pétreo de la conducta que es entre que soy pasiva-agresiva, ¿no? Y bien, seguiremos hablando de palabras que son bastante destructivas y lo haremos, si Dios nos lo permite, en la próxima enseñanza. Demos gracias a Dios. Señor bendito Dios, te damos honra, te damos gloria. Te bendecimos, Señor, y nos acercamos delante de tu presencia, Señor, para que seas tú, Señor, quien redarguya, quien pase un hisopo en nuestro corazón, entendiendo todo lo que hoy nos has dicho, Señor, para cada uno de nosotros. Queremos limpiarnos, Señor, pero también queremos entender, queremos escuchar, Padre mío. Queremos que tú nos limpies de toda nuestra maldad, pero también con entendimiento, Padre, para que no se vuelvan a repetir, para que haya ese arrepentimiento delante de ti, Señor, y seas tú quien limpie totalmente y quede entendido en nosotros. Caminando contigo, verdaderamente dando frutos y sobre todo, Señor, crecer cada día más y renovarnos. Te damos gloria, te damos honra. Bendecimos al único santo y verdadero y justo, que eres tú, Señor, y por medio de nuestro Señor Jesucristo te rogamos estas cosas. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga, que tenga un bonito día y gracias. Dios le bendice.